Es una discusión periódica, frecuente, casi diaria en nuestro país. ¿Qué pasa con quienes cometen ilícitos, delitos, ponen en riesgo la integridad de los demás? ¿Cuánto tiempo están presos? Lo decías recién. Esta cuestión de que quizá demora más quien hace la denuncia que quien cometió el ilícito o el hecho de violencia. Presten atención a estos documentos que forman parte de nuestra producción, a partir del cual, para tomarlo como ejemplo, estamos viendo las causas de detención de algunas personas, que en algunos casos son muy livianas, casi irrelevantes, y en otras no lo son tanto. Por ejemplo, una persona que en la zona del juzgado de control de la Bulaye cometió amenazas calificadas, lesiones leves calificadas y violación de domicilio. Podemos pensar que es calificada por el vínculo, bueno. Digamos, no es una causa menor. En este caso, vean ustedes el día en el que ocurrió el 13 del mes 8. El 23 del 9 ya queda en libertad. Ya queda en libertad. Es uno de los casos más graves. Pero, por ejemplo, robo de un auto. Detenido el 18 del 9. El 23 del 9, 5 días después, sí, ya queda en libertad. Digamos, de esto estamos hablando cuando hablamos de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos otros casos, como por ejemplo, violación de domicilio con robo, hurto. También una persona detenida el día 18 de septiembre y recupera la libertad 5 días más tarde. Bueno, estafas, hurto, el 18 del 9 preso, el 23 del 9 fue dejado en libertad. Vamos a saludarlo a un abogado especialista con un largo recorrido en todos estos casos y que tiene una opinión formada respecto a estas situaciones. Daniel Fernández, abogado, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, qué gusto. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Buenas noches. Daniel, ¿de esto hablamos cuando hablamos de la puerta giratoria? Es un tema bastante difícil, porque en realidad el enfoque se debe hacer respecto del estado del proceso. No es que esta gente que comete un delito no va a ser condenada o no va a recibir pena por lo que hizo. Y en caso de cumplir una pena, no quiere decir que esa pena sea de ejecución condicional, según cuando se aplique, o de ejecución efectiva, ¿no? Aquí estamos hablando de libertades durante el proceso. Y este es un concepto que hay que tenerlo bien en claro. La libertad durante el proceso es una regla, no solamente en Argentina, sino universal. Yo siempre relato un caso típico que fue el de O.J. Simpson en Estados Unidos, acusado de matar terriblemente a su mujer, que tuvo todo el proceso en libertad. En Argentina muy difícilmente lo hubiera logrado. La libertad bajo el proceso se funda en una cuestión fundamental que está en nuestra Constitución, que es que toda persona es inocente hasta tanto en un proceso se logre una sentencia que comprueba fehaciente, permite tener certeza de su culpabilidad y ahí recién se aplica la pena. ¿Qué pasa mientras tanto? Mientras tanto, si bien la libertad es la regla, existe una excepción que es la prisión preventiva o la detención. Si el caso se comete en flagrancia, se produce la inmediata detención, si no se procede por citación directa, según algunos indicadores de la gravedad del delito y de la peligrosidad procesal. Y este índice, peligrosidad procesal, es básico para determinar si una persona puede o no mantener su libertad durante el proceso. Bien. Por eso debe ser muy bien evaluado por los fiscales y también en las oposiciones que realizamos los abogados, por los jueces de control o en su caso en las apelaciones por la Cámara. Porque hay un principio constitucional básico, que es la libertad como regla mientras dure el proceso en contra de una persona. Bien. Doctor, todo eso se entiende claramente. Ahora, ¿sabe qué? Quien no lo entiende quizás es el vecino común, el que fue víctima de un hecho delictivo. Porque, ¿qué dice?
La policía detiene al delincuente, le pintan los dedos y vuelve a salir en libertad. Y mientras continúa el proceso y mientras se espera una definición de la justicia, esa persona, en muchos casos, continúa cometiendo hechos delictivos. Y hemos tenido, por ejemplo, aquí mismo esta semana, en la ciudad, denuncias de comerciantes que han sido víctimas de robo por parte de una misma persona. Persona que fue detenida, permaneció detenido algunas horas, recuperó la libertad, pero siguen cometiendo hechos delictivos. Esto es lo que le cuesta entender a veces al vecino común. ¿Cómo es que realmente ocurren estas cosas? ¿Qué se le puede explicar? Bueno, primero hay que ver la entidad de los delitos que se cometen, ¿cierto? Por supuesto, todo delito molesta a cualquier persona. A mí me molesta que se cometa un delito. No es que estoy a favor de que se cometa un delito y que el delincuente esté en libertad, pero se presume que esa persona es inocente o que puede haber alguna razón por la cual delinque. Ahora, cuando una persona es reiteradamente delincuente, comete ilícito, eso también está previsto como una negativa para otorgar la libertad. Algunas veces eso no se aplica correctamente. Pero acá el peligro, mi estimado, pasa por otro lado. Pasa por el contrario de cuando lo ve la gente hasta que lo sufre. Que es el abuso de las prisiones preventivas. En nuestra querida provincia de Córdoba, donde hay un auge y un aplausómetro de la punitividad, las cárceles están en 2/3 compuestas, su población, por personas que no tienen condena. Mientras que en Mendoza, por ejemplo, solamente 1/4 de la población carcelaria no tiene condena. Es decir, estamos hablando del 66% de personas sin condena contra un 25%. Y esto, los vecinos, resulta muy interesante los planteos que se realizan cuando la mayoría de los presos y los detenidos son gente marginal, generalmente con un estado de pobreza, de marginalidad bastante notorio, y cuando le toca a ellos, porque te digo que me ha pasado, y tienen un hijo detenido por un error, porque se lo vinculó de mala manera, o porque hoy como está el auge de no el auge, no quiero decir algo que no me representa. Yo creo que la violencia de género debe ser castigada, pero también creo que la violencia de género está mal valorada por la mayoría de los jueces y los fiscales. Y tengo ejemplos a rolete sobre esto y me ha costado enfrentarme con gente que aprecio y comparto pensamiento. Pero es así. Yo creo que el peligro está en otro lado, en el abuso de la prisión preventiva y también para el vecino común está muy mal que ante delincuentes reiterados que causan perjuicio en la sociedad no sean privados de su libertad mientras dure el proceso, porque ahí sí hay un peligro procesal. Claro. Y ese peligro procesal a veces también es mal valorado, ¿no? Daniel, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. Chao, gracias. Gracias, igualmente. Gracias.